El Milan no enseña un buen rostro. Muchos quisieran despertar el día del Scudetto número 19, ese título que parecía ser el inicio de una época gloriosa para el club lombardo, pero era todo lo contrario. No fueron los mismos, empeoraron. El proyecto poco a poco se fue por la borda y los rosoneros volvieron a fracasar y bajar su nivel. El camino hoy en día parece más complicado que nunca y solo provoca una pregunta. ¿Por qué pasa por un mal momento el Milan? Vamos a averiguarlo. Y sí, el Milan no va bien. Y creo que con ese preámbulo que dábamos es justo y necesario irnos enseguida a lo que tenemos. Yo me voy enseguida a el último partido de Pioli, la jornada 38 de la temporada pasada. Para muchos, a Pioli no se debió despedirlo así, pero bueno, Pioli le entregó un escudo al Milan, lo llevó a una semifinal de Champions, los mantuvo compitiendo y así. No creo yo tampoco que debieron darle esa despedida, pero imagínense, el tipo creó una tremenda relación con la plantilla, etcétera, etcétera. ¿Quién reemplazaría a Pioli? Había muchos nombres en la palestra, muchos, que si Conte, que si Hansi Flick en un momento, que si fulano, que si Consensao, que si Julen Lopetegui. Era la opción más viable y casi el seguro que iba a ser el director técnico del Milan. Pero sucedieron cosas. Los fanáticos, un sector muy descontento con la elección, entendían que no era ni siquiera un reemplazo que mejoraba a Pioli, lo de Julen Lopetegui, y la directiva, de manera improvisada, echó hacia atrás y se consigue a Paulo Fonseca. Ya desde ahí inicia el problema de la campaña del Milan. Aparte de que Fonseca no era el DT para el Milan, porque si tú buscabas un director técnico internacional, que no fuera de Italia, había opciones mucho mejores que Julen Lopetegui. Pero bueno, que Julen Lopetegui y que Fonseca. Pero bueno, se deciden por Fonseca. Fonseca tiene una pretemporada buenísima. Tiene un equipo interesante. En un momento incluso Fonseca dice lo siguiente, que le interesaba mantener a Alexis Sarmakeres porque era un jugador con que se sacrificaba mucho y que tenía mucho talento. Se cede a las semanas. La directiva decide cederlo. Y bueno, ya desde ahí tú vas tomando, entrelazando, diciendo, oye, traen a Fonseca, no creen en él, y encima le hacen eso. Incluso Yusuf Fofana llega al equipo porque Fonseca va a los medios y declara de una forma y dice a la clara que quería ese jugador y por eso llega al conjunto rosonero Fofana, porque se tardaron una eternidad en conseguirlo. Increíble, pero cierto. Negociaciones lentas y una directiva que dejaba que desear, por así decirlo. También el Milan no tiene un director deportivo desde que sale Maldini, porque Maldini no tiene una buena relación con Gary Cardinale, y en ese también se va Ricky Mazzarri con Maldini, un completo acto de honor, por así decirlo. Y ya desde ahí uno va viendo que el Milan no viene bien. Sale Maldini, en un momento se va Tonali del equipo que lo deciden vender para financiar el mercado, por así decirlo. Y bueno, por ahí se va el Milan. Pero la temporada presente, Paulo Fonseca. La temporada inició de la peor manera posible. Empate a 2 contra Torino y un Milan que no transmitía nada. Oye, nada de nada. Y eso todo el mundo lo sabe y mucha gente ha querido porque el momento de Condensado es peor que el de Fonseca. Pero señores, ese Milan de Fonseca no transmitía nada. Un equipo apático, sin ideas y sin identidad. Tú le sumas que van y pierden contra el Parma con un Teo Hernández fatal que es culpable en los 2 goles. Era complicado, muy complicado. Entonces, un tercer partido contra la Lazio, un 2-2, pero esa no fue la noticia. Ese Milan inició ganando ese partido con un cabezazo de Pavlovic. La noticia de ese partido fue que Leao y Teo, había rumores de que estaban peleados con Fonseca. Muchos no creyeron en eso. Se dijo que no, que Fonseca los castigó por su rendimiento bajo en los primeros partidos. Resulta que hay un cooling break
y Leao y Teo se quedan a una esquina y Fonseca con el equipo. Una imagen terrible, terrible, terrible para lo que era el Milan. Terrible para Fonseca, para el Milan, para Leao, para Teo. Porque Teo y Leao enseñaron que se comportaron como estrellitas. No que les importaba el club, sino su propio bienestar. Fonseca señalado por sentarlos, pero Fonseca quería cambiar el Milan, limpiarlo. Y más el resultado no acompañaba. E incluso ellos aportan en el gol del empate, pero como sea, no era un Milan que transmitía nada. Y es un Milan que se ha mantenido la temporada presente transmitiendo nada. Y tú que lo miras y dices, bueno, en cualquier momento le clavan un gol. Y el Milan ha sabido estar en partidos 2-0 abajo en menos de 10 minutos. El Milan ha visto cómo puede estar ganando un juego. Pasó contra el Bologna con Sensao y pasó contra la Lazio de Fonseca, que te lo remontan enseguida. Y el equipo no da seguridad, ni en defensa, ni ataque, ni el centro del campo, no da confianza. Y pasó con Sensao tanto como con Fonseca. Y tú te vas, ¿cómo le ha ido a los jugadores? Lo único rescatable de la temporada del Milan es Christian Pulisic y Tijani Reinders. Más nada. Ni siquiera los fichajes, ni siquiera Pavlovic, ni siquiera Fofana, ni siquiera los 4 o 5 meses buenos de Emerson Royal. Buenos entre comillas. Que miren, Royal lesionado y casi lo venden. De igual forma es de muchacho Álvaro Morata. Luego de 6 meses en el club, vendido. Fuera del club. O sea, la directiva ha estado improvisada desde que salió Maldini. Se ha improvisado movimientos. Y eso no es el Milan. Se han traído jugadores que no son ADN Milan. Yunus Musa, Lotusci, Chukwueze, que ha sido un flop tremendo. No, Okafor, que fue un flop tremendo. O sea, jugadores que ni siquiera se han encontrado. Un Kyle Walker que está teniendo un paso decepcionante. Santiago Jiménez que va por un mismo rumbo. Joao Félix en Milán. Si el plan es llevar al club al máximo nivel, ¿por qué traer a Joao Félix, que lo menos que ha estado o ha sido un jugador de máximo nivel? Cierto que vamos a creer en Joao, que va a despertar, pero el Milan, con la temporada que mostraba, no era para estar creyendo. Y sigo en el inicio de temporada con Fonseca, un equipo apático, un equipo raro, y encima cómo se va despedido Fonseca. O sea, todo el mundo recuerda cómo se va despedido Fonseca. Él sale a declarar y dice que nadie ha hablado con él y sigue siendo director técnico del Milan y puff, de la nada sale de Milanero, del partido. La primero que dice, bueno, ya sí, es un hecho, me voy del Milan, hice todo lo que pude, me voy con mi conciencia limpia. ¿Qué? Nadie habló con él. Quizás se lo comunicaron por un mensaje de texto. Nadie habló con Fonseca y eso fue fatal. Y luego en esa parte, cuando se despide a Fonseca, quieren arreglar lo que era el Milan. Zlatan, etcétera, etcétera. Hacen un mercado genial, sinceramente. Hay que decirlo porque en ese momento se trae a Santiago Jiménez, un centro delantero que se necesitaba porque el Milan, desde la salida del mismo retiro de Zlatan y la salida de Giroud, se queda Origi, se cree que Okafor es 9, se cree que Luka Jovic puede hacerlo, un camarada de 16 años, o sea, era un 9 que se necesitaba. Y bueno, se van con eso. Un mercado con Ricardo Sottil, Warren Bondo, Joao Félix, Santiago Jiménez. Mencioné a Sottil, sí lo mencioné. Kyle Walker. Ok, se cree que ese Milan puede despertar. No. Y ese Milan se le entregó a Sensao que gana la Supercopa, pero esa Supercopa fue un espejismo. Ese Milan cayó aún peor. Si el de Fonseca era malo, el de Sensao es aún peor. Sensao se peleó con el capitán, que era Calabria, que muchos lo querían fuera, y lo tuvieron ahí, se va a Calabria en el mercado de invierno. Pero se peleó, o sea, ya desde ahí también hay rumores que se ha peleado con Teo, que se peleó con Leao, que se peleó con Santiago Jiménez, muchos rumores. Pero lo único que podemos confirmar fue eso que vimos contra Calabria. Más nada. Y ahí tú comparas y tú dices, Fonseca nunca tuvo el Milan en zona Champions. Y si lo tuvo fue nulo casi. Sensao nunca lo ha tenido. Sensao lo ha tenido más fuera de competiciones europeas que en competiciones europeas. Sensao vio como el Milan lo sacaban de Champions. Por lo menos Fonseca fue y le ganó al Inter, que no se tenía desde hace varias temporadas. Y va y le gana en su cancha al Real Madrid. Cierto, el Madrid no venía en horas buenas, pero ¿qué importa? Sacó la victoria, un 3-1 muy convincente, pasándole por encima un Real Madrid. Eso sí se toma. Y viendo versiones de jugadores que no entendían que luego de ese partido iban a despegar. Para nada.
Así como se le puede recordar ese partido, el 6-1 contra el Sassuolo, si no me equivoco, de Fonseca también, y no recuerdo otro partido, a Conceição solamente se le recuerdan 2 partidos buenos en su etapa de más de 20 partidos con el Milan. ¿Cuáles? La victoria contra el Inter, esa remontada en sí como tal, el primer tiempo no sé. Bueno, el primer tiempo sí se recuerda un poco, porque el Milan no jugó tan mal el primer tiempo de la Supercopa. Fue el error de Emerson Royal. Segundo tiempo impresionante, y ese partido contra Roma, más nada. Ha sido un equipo que tiene 19 partidos que le anotan gol. O sea, la defensa ha sido una coladera. Y ahí vamos a entrar en el desempeño de cada jugador, en el desempeño de los jugadores, cómo les ha ido. La defensa nunca se ha encontrado. Tomori bajó muchísimo su nivel. Malik Thiaw inició lesionado, luego mal. Mateo Gabbia fue relegado con Conceição porque es un defensa que retrocede muy lento y no va con el estilo de Conceição. Pavlovic, que ha tenido fallas impresionantes en el posicionamiento. Tiene el corazón, que es lo que le falta a muchos jugadores, pero no tiene la inteligencia para posicionarse de manera correcta. Por eso en un momento Fonseca lo borra. Y Conceição entiende que puede... No, tampoco ha sido convincente. Por ahí vimos un Calabria que, de igual forma, sabemos que Calabria nunca tuvo ese desempeño luego de esa temporada del Scudetto con el Milan o de esa temporada de la pandemia. Tampoco tuvo un gran rendimiento. Fue diluyendo muchísimo Calabria y se fue todo por la borda. Repito, lo único rescatable de Tijani Reines y Christian Pulisic. Un mediocampo que ni siquiera se ha encontrado. Se prueba Loftus-Cheek, Yunus Musa, Fofana tuvo un nivel enorme con Fonseca, bajó muchísimo con Conceição. Es difícil así. Un Leao que ha tenido una temporada intrascendente, ahí ni media buena, ni media mala. Una temporada a como es la personalidad dentro del campo de Leao. Así, Teo Hernández bajó muchísimo. ¿Qué te digo del centro delantero? Que no había un Álvaro Morata, centro delantero del Milan. ¿Cuántos goles se falló Álvaro Morata? Ni te digo Tammy, que quizás de los fichajes ese es el que ha sido más rescatable. Tammy Abraham, Pulisic por derecha, también enorme lo de Pulisic. Chukwueze, y con confianza ha podido enseñar una buena versión Chukwueze. Y si ustedes se fijan, yo menciono solamente 2 italianos en este Milan, Camarda y Gabbia. Luego nulo la presencia italiana. Y eso se le pide, por ejemplo, a un próximo director deportivo. Recuerden el que era director deportivo de la Juventus, que se me escapa el apellido. Sí recuerdo el nombre Fabio, pero se me escapa el apellido. Por ahí Gritare, que fue de la Lazio y con poco presupuesto hizo muchísimo. Di Amico del Atalanta. Pero cuando llega un director deportivo, el que se elige, el que se termina de elegir, tiene que italianizar el Milan o hacer una revolución. Italianizar, por ahí tú tienes a Lorenzo Luca, Samuel Ricci, por ahí Diogo Coppola, central del Verona, varios jugadores más que el Milan se ha interesado o le ha puesto el ojo. Italianos. Creo que esa tiene que ser una línea. Buscar jugadores italianos. Por ahí también resuena Destiny Udogie, creo que lo dije bien el apellido. Sandro Tonali también suena muchísimo para el Milan. Y son jugadores que llaman la atención. Tonali sí, más caro que nunca, pero suena. O sea, después de venderlo, lo quieren recuperar. Pero bueno, vamos a ver cómo se da todo eso. Pero ese tiene que ser el paso del Milan, revolucionar. Y si tú dices, bueno, no vamos a italianizar el Milan. Bueno, pero si el Milan decide quedarse con, en mi opinión, con Pulisic, Tijani Reinders, Fofana, Gabbia y Pavlovic y Jiménez también, bien. Y si quiere vender a Leao, a Teo, a Miñón, a Malik Thiaw, a Tomori, a esos jugadores que están, a Chukwueze, que lo hagan. Si quieren iniciar un proyecto con esos jugadores que a mí por lo menos me interesan y que yo entiendo que pueden mejorar, puede hacerlo en Milan. Pero por nosotros, creo que no. Creo que también Thiaw podría entrar ahí. En esos de los que se pueden quedar. Pero el Milan tiene que encontrar un rumbo. Y ese director deportivo, cuando llegue al Milan, tiene mucho trabajo. Porque hay que trabajar el aspecto mental. Es otra cosa que se ha visto en este Milan, tanto con Fonseca como con Conceição. Un equipo que sale a la cancha, va y te juega, y tú te quedas, oye, en cualquier momento o le meten gol o cometen un error. Y se vio en el partido contra Torino. No sé si recuerdan ese error garrafal. Se vio en los partidos de Champions. A muchos todavía nos duele ese error de Gabbia, como se cae, luego lo de Yunus Musa. Esa es otra que Conceição ha tenido en contra. Y lo que se ha visto, Fonseca se casó con Loftus-Cheek y Conceição con Musa. Así como Pirlo lo estuvo con Krunic. O sea, toman un jugador, lo quieren colocar como un comodín, ese jugador enseña una versión paupérrima en el terreno y te pregunta y lo que hace que el fanático se pregunte, o cualquier periodista o cualquier persona, ¿por qué es titular? No tiene la madera para ser titular.
y ha llevado a Consensado a que plantee un partido y en el mismo partido lo cambie su planteamiento y el equipo se confunde. Esa es otra de Consensado. Fonseca por lo menos quería morir con su idea. Cambios tardíos muchas veces, pero moría con su idea. Y bueno, ya que mencioné en un momento a Miñón, a Teo y a Leao, creo que son los tres principales señalados. Incluso la portada del video es Rafael Leao. No ha sido la temporada de Leao, le dije, ni muy buena ni muy mala. Ha sido una temporada de Leao, como es su personalidad. Tipo que muchas veces está ido. 29 partidos para Leao, 22 como titular, eso es otra. Ha quedado muchas veces a venir de recambio Leao. Apenas 6 goles, ha tenido 37 disparos a puerta y de 259 duelos ha ganado 133. Eso significa que tiene un 51% ganado. Esos son datos gracias a Marca. También tiene 7 asistencias. Pero quizás vemos los 6 goles, vemos las 7 asistencias, pero no es el Leao que se ha perdido por mucho tiempo que sea. Es un Leao que te pasa inadvertido por la cancha, es un portugués que camina de aquí para allá, que muchas veces no defiende, que muchas veces no tiene ese sentido de ataque, aunque ha mejorado en los últimos partidos. Es un Leao que no se ha cargado el equipo del Milan a su espalda como se le ha pedido. Teo Hernández, ni se diga, ha bajado muchísimo en defensa, en posicionamiento, e incluso en el último partido prefirió mejor pelear con Dodó que defender. Se ha visto muchas veces a Teo en unas jugadas claves, en ataques por su sector, o cerca de su sector caminar, retroceder caminando, y eso también le ha venido mucho en contra. Un Teo Hernández que en sí no se sabe qué tiene, no se sabe qué le pasa. Muchos preguntan que quizás es un apartado mental, ya no se siente cómodo en Milán. De igual forma la renovación está legítima. Teo está lejísimo de renovar en Milán, por lo menos lo que se tiene entendido. Y lo mejor para él sería irse de Milán, igual para Leao, por lo menos ahora, ya que se ha esperado mucho de ambos y van decepcionando con cada temporada. Y creo que lo mejor para ambos es buscar una nueva aventura. Miñón, para soltar un poquito el Leao y a Teo, en partidos claves falló. Ese partido contra Feyenoord en la ida en la Champions, en esa ronda preliminar para poder llegar a octavos, para poder acceder a octavos, falló. Falló contra Torino, ha tenido fallos en muchos partidos, pero ha venido en los últimos juegos con una versión muy buena. Y está a punto, por lo menos los rumores que se tienen, de que pueda aceptar una renovación. Y ojalá que lo haga, porque ahí si yo te digo, sería bueno que Miñón se quede, pero se necesita un Miñón consistente. Porque si no, todo se va a ir por donde mismo vino. Y siguiendo con el tema, el Milan debe tomar la línea, debe tomar el camino, aparte de italianizar el club, de hacer un proyecto alrededor de Christian Pulisic, de Tijani Reiner, de encontrarse a sí mismo como club y de no improvisar tantos movimientos como ha hecho el equipo. Ha improvisado muchos movimientos, desde un director técnico, desde no tener director deportivo, desde buscar jugadores que no son ADN Milan, a tener serios problemas en cancha a un club que es noveno y que pierde partidos claves. Es otra cosa que se le señala a Consensado y a Fonseca. No ganan los partidos claves. Consensado no te ha ganado uno. Empató con el Inter, perdió contra la Juventus 2-0, pierde contra la Fiorentina, contra el Bologna, contra el Napoli, contra la Lazio. O sea, Fonseca perdió contra Atalanta, empató con Roma. Es dificilísimo explicar todo desde Milan. O sea, si tú no ganas los partidos claves es más difícil. Aparte de que los fichajes que se tuvo, se ha gastado más de 120 millones de euros entre invierno y verano, no han sido para nada factibles. Muy complicado. Y el Milan tiene que encontrar, para salir de ese mal momento, un rumbo. Y ese es el momento perfecto, encontrar un director deportivo que venga, le cambie la mentalidad al club, buscar varios italianos, salir, si se quiere, iniciar un proyecto nuevo, y ese Milan puede despegar. Hacer nuevamente lo que en su momento hizo Maldini y Elliott, con Maldini como acompañado de Elliott, o Elliott acompañado de Maldini. Desde ahí, si lo hacen desde ahí, puede ser que el club despegue, porque en un momento se señaló que el Milan, luego de ganar el Scudetto, debió elevar su nivel. Al contrario, se quedaron ahí, trajeron un jugador ahí como Charles de Catelar, pero luego ese mercado, luego del Scudetto, fue pésimo. Y se vio el resultado. Ahora el Milan tiene derecho a volver a empezar con un director deportivo, con quizás nuevos jugadores, y darle una identidad al club para que mejore. Eso lo pueden hacer. Para muchos lo mejor que le puede pasar al Milan es quedar fuera de cualquier competición. No sería bueno en lo monetario,
Por eso yo quiero que el Milan, por lo menos, aunque se llegue a UEFA Europa League, porque lo monetario lo necesita, si no, la imagen se devalúa y muchos jugadores no van a querer jugar en el Milan. Pero si lo mejor para que el Milan haga un proyecto diferente, haga un proyecto concreto y se dirija un camino, no importa si en el final de ese camino hay una victoria o un fracaso, haga un camino, traiga a los jugadores necesarios, un director técnico que sea competente y con la idea que necesita el club, por mí se pueden quedar fuera de competición europea. Y es solamente organizar el club en lo deportivo para que el Milan vuelva por lo menos a competir por el Scudetto y llegar lejos en Champions. Nada, amigos míos, es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ojalá que se puedan suscribir, compartir, darle like, etcétera, etcétera. Gracias por escucharme analizando la situación del Milan. Nos vemos en la próxima.